Fundación Universitaria San Mateo. Vamos con la solución al taller 7. En la primera parte teníamos entonces la respuesta falso o verdadero a los enunciados propuestos para el ejercicio. Entonces, primera parte, la innovación es uno de los principales motores de desarrollo de las economías modernas, es verdadero. Afirmábamos en la primera parte que la innovación es el umbral de desarrollo de las economías modernas, es decir, es la puerta que le permite a las economías, que le permite a las sociedades, que le permite a los grupos económicos desarrollarse. En la medida que se innova, se pueden tener nuevos conocimientos, nuevos lazos, nuevas alianzas, y esas alianzas permiten desarrollo. Entonces, la innovación es un motor de desarrollo. Segundo, la innovación no es la principal característica diferenciadora de los países emergentes que superan la pobreza. Falso, porque la innovación es lo que permite a las sociedades salir de la pobreza. La innovación es lo que permite ubicar la mirada en la educación, ubicar la mirada en la alfabetización, ubicar la mirada en cuál es el potencial de las personas para poder enfocarlos y para poder volver productivos esos espacios, educarlos, generar ciencia y generar aportes a la economía. Entonces es importante hablar de innovación en la medida que la innovación permite cambiar contextos. Siguiente, aquí teníamos preguntas de selección múltiple con única respuesta. Entonces en este aspecto debíamos seleccionar la opción correcta de 4. ¿Cuál es uno de los objetivos de la innovación? Entonces, el principal objetivo es que las naciones sientan las bases para alcanzar tasas de crecimiento sostenidas a largo alcance, teniendo en cuenta que para poder hablar de tasas de crecimiento, hablamos de tasas de alfabetización, hablamos de tasas de empleo, hablamos de tasas de cobertura en cuanto a las necesidades básicas de las sociedades. En la medida que yo tenga cubierto eso como Estado, puedo hablar de sociedades desarrolladas. Por eso en el mundo hablamos de países desarrollados y países subdesarrollados. Cuando hablamos de países subdesarrollados, que algunos se encuentran en América Latina, otros se encuentran en África, esos países subdesarrollados son países que hasta el momento no han logrado potenciar dentro de su economía alternativas que permitan tener una cobertura básica de las necesidades imperantes de la sociedad. Entonces aquí un objetivo de la innovación es que las naciones sienten bases para alcanzar tasas de crecimiento sostenidas a largo alcance. Siguiente, ¿cuál es una de las causas por las cuales no ha despegado bien la innovación en Colombia? Entonces, los esfuerzos para impulsar la innovación no son insuficientes y en particular han sido desordenados y descoordinados al interior del Estado. Entonces, al momento, Colombia frente a América Latina es un país en vía de desarrollo, es decir, subdesarrollado. En ese orden de ideas hay que cubrir aún muchas necesidades básicas en la población. Y cuando yo debo cubrir muchas necesidades básicas en la población, por ejemplo, buscar que los niños estén bien alimentados, buscar que las personas estén bien educadas, buscar que todos tengan un nivel de educación digno, en ese orden, mientras yo estoy atendiendo eso, no puedo destinar todos mis recursos a la investigación y a la innovación. Entonces, por eso, no es que en Colombia no se hayan establecido estrategias para poder hablar de un emprendimiento o de una innovación, sino que han sido desviados los recursos de alguna manera y no se permite focalizar la necesidad básica de la sociedad y sobre todo solucionarla. Y a eso se suman otro tipo de problemas de carácter social, económico, político. Entonces, Colombia no ha enfocado muy bien sus estrategias para poder hablar de una innovación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, porque tenemos países vecinos que sí han organizado sus estrategias, como Chile, como Argentina, como Brasil, que han potenciado su infraestructura y que han potenciado todos sus recursos para poder hablar de un enriquecimiento y para poder hablar de un crecimiento a nivel local.
En el siguiente punto, entonces, teníamos ya el desarrollo y la búsqueda de cuáles son las palabras más importantes para poder hablar de innovación. Entonces tenemos el desarrollo de las empresas, el progreso, la equidad, la técnica, las políticas, la producción, y todo esto enfocado a una política de innovación que es la base de desarrollo para la sociedad que estamos formando en el siglo XXI, que estamos formando desde los primeros años de formación, desde la primaria, desde la secundaria, y que estamos potenciando en la educación superior. Entonces con esto cerramos el taller y vamos a iniciar con la segunda parte frente al contenido temático. En Colombia, la ciencia, la tecnología y la innovación se han articulado en la idea de poder buscar un progreso para la nación y poder buscar condiciones equitativas de competitividad a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de la creación, hablamos de la investigación, de la búsqueda de estrategias y de la búsqueda de recursos que permitan cambiar contextos. La tecnología, entonces, estamos en una sociedad de la información, en una sociedad donde toda la parte visual, la parte auditiva, las telecomunicaciones, el uso de internet, el uso de recursos informáticos, permite tener mucha información y esa información debe ser organizada. Y articular ciencia y tecnología busca, de alguna manera, innovar. Y cuando tengo ciencia, tecnología e innovación, de una vez me voy para el sector productivo, para el sector empresarial y genero estrategias de competitividad. Primero, debo fortalecer la competitividad a nivel local para luego hablar de temas regionales, para poder hablar de una competitividad con los países de América Latina o con países de América del Norte o con países europeos. Entonces aquí, ciencia, tecnología e innovación es una premisa muy importante para poder hablar de los países y para poder hablar del crecimiento de las naciones. En Colombia se han articulado muchos esfuerzos para poder hablar de tecnología, desarrollo e innovación. En primera instancia hablamos de qué hace el gobierno. Entonces el gobierno desde los años 80 articula con Colciencias todos los esfuerzos de investigación y cómo esa investigación permite el progreso de la sociedad. Entonces, en la medida que se unen esfuerzos para poder hablar desde la ciencia, aquí hablamos de los ministerios. Entonces, son los ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Medio Ambiente, de las Comunicaciones, el de Defensa, de Educación, de Protección, de Transporte, de Relaciones. Esos ministerios buscan generar primero la innovación, segundo la investigación y tercero la unión de esfuerzos para poder tener competencia frente al mercado internacional. En segunda medida, el sector productivo de Colombia, aunque es extenso el territorio que tenemos y los recursos, esos recursos deben generarse y deben extraerse de una manera responsable. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, de una minería que no sea responsable o de una agricultura que no sea responsable. ¿A qué me refiero con el tema de responsabilidad? Responsabilidad con el medio ambiente. Pensar que si quiero extraer recursos de la tierra, extraer recursos de los ríos, que si quiero hablar de agricultura, los insumos y todos los elementos que voy a utilizar no van a dañar el medio ambiente. Y ahí, por ejemplo, en ese sector productivo es donde yo puedo pensar estrategias innovadoras, estrategias productivas y estrategias competitivas para poder seguir sacando provecho de ese sector productivo que me interesa sin hacerle daño al medio ambiente, porque son productos no renovables. Entonces, tenemos una posición privilegiada en los países de América Latina, no en cuanto a competitividad, pero sí en cuanto a los recursos que tenemos naturales. ¿Sí? Tenemos 2 océanos, tenemos la red hídrica más fuerte en América Latina, tenemos toda la parte de recursos de hidrocarburos, tenemos petróleo, tenemos especies naturales, tenemos diferentes estaciones, no estaciones, sino pisos térmicos que permiten jugar con la agricultura y producir.
Entonces, en cuanto a eso, Colombia tiene una posición privilegiada, pero no aprovechada, en la medida que lo que hace es una extracción poco responsable de los recursos, no renueva y no cuida lo que tiene. En ese orden de ideas, cuando hablamos de las estrategias que tiene el gobierno desde Corciencias y los ministerios, las estrategias que se tienen desde el sector productivo deben unirse desde la ciencia, la infraestructura y la tecnología para poder hacer de Colombia un país competitivo en el mercado, en el sector, en la región, que tenga una economía responsable, pero sobre todo que responda a las necesidades de la población. Entonces, aquí en la imagen tenemos a Colombia en un croquis y pues todas las posibilidades que tenemos, desde flora, fauna, recursos hídricos, los dos mares que nos rodean, los diferentes paisajes y los diferentes recursos que podemos extraer de la tierra, y cómo eso, unido a la infraestructura y a la tecnología, permite progreso. Eso es uno de los objetivos, porque si no se hace de una manera responsable, vamos a solucionar problemas de una manera inmediata, pero a futuro vamos a tener carencias. De acuerdo a eso, entonces hablábamos en la primera parte de estrategias políticas para poder hablar de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, a inicios del milenio, Colombia se proyectó y entonces dice que para el año 2032, Colombia será uno de los 3 países más competitivos de América Latina. Entonces, esta es una apuesta muy fuerte, muy ambiciosa, en la medida que tiene en cuenta todos los recursos que están a su alcance, tiene en cuenta toda la posibilidad que tiene de producir, pero para poder producir tiene que educar a la población, tiene que generar estrategias económicas a nivel local, tiene que generar un mercado de bienes y servicios y sobre todo generar un valor agregado y tener un ambiente de negocios propicio para la región y para que los extranjeros de alguna manera vean en Colombia la posibilidad de inversión. Cuando hay inversión extranjera hay posibilidades de crecimiento, cuando hay inversión extranjera hay posibilidades de establecer vínculos que permiten no solamente producir, sino crear y generar alianzas que le sirven a la población. Entonces, de acuerdo a eso, para el año 2032 se establece una transformación productiva que permite en primera medida ampliar a sectores de clase mundial, saltar en la productividad y en el empleo, en la medida que yo produzco y en la medida que genero estrategias de crecimiento para los demás, pues produzco empleo y el empleo produce mayor crecimiento per cápita, es decir, por cabeza, mayor producción de las personas y eso me baja los índices de pobreza. Y por otro lado permite la formalización laboral y empresarial. Entonces aquí vemos el emprendimiento no solamente como una estrategia del gobierno para poder generar riqueza, sino como una estrategia del gobierno para poder educar a su población, para poder formalizar algún tipo de trabajo que en algún momento es informal y que no permite el avance de las personas, que soluciona el día a día, que soluciona el problema económico a diario, pero que no da crecimiento de ninguna manera. Entonces, esos 3 pilares, crecer de manera mundial, saltar en la productividad y en el empleo y generar una formalización laboral, van articulados con la innovación, con la ciencia y con la tecnología. De acuerdo a eso, pues tener esos objetivos tan fuertes y esas estrategias tan ambiciosas deben ser compilados o realizados de acuerdo a muchas instituciones. Entonces, como primera medida, se busca generar un crecimiento macroeconómico y jurídico. Entonces, generar unas estrategias para las personas que están generando producción a nivel local, blindándolos jurídicamente para que puedan trabajar de una manera tranquila, para que puedan tener claras las normas del juego y para que puedan estar a la par de la producción internacional. Debe también generar educación y destreza laboral, en la medida que la educación es lo que permite cambiar y permite innovar y permite mirar cuáles son las necesidades del contexto. Permite también mejorar la infraestructura física, porque no se puede seguir produciendo de la misma manera, porque debemos optimizar tiempos, recursos, personal, generar nuevas estrategias, cambiar. Entonces la infraestructura, el material con el que yo trabajo debe cambiar.
Debo también mirar la provisión en cuanto al tema económico y debo articular todo esto al uso de la tecnología. La tecnología es algo de lo cual no se puede escapar. La tecnología le permite al hombre facilitar muchos procesos, optimizar muchos procesos. Entonces hay que revisar dentro de lo que se está haciendo cómo puedo incorporar la tecnología para que la tecnología me optimice a mis tiempos, mejore mi productividad y mejore mis indicadores. Busca también mejorar la calidad de vida de las ciudades, de la parte rural, de la parte urbana. Busca aumentar las tasas de ahorro, porque pues tenemos una población que no ahorra mucho, que vive solamente con el día a día y que no se proyecta futuro. Entonces poder optimizar recursos, tecnología e innovación le permite a las sociedades crecer. Entonces aquí en esta estructura que es un poco compleja y densa, es importante tener en cuenta que en la pirámide, en la punta de la pirámide está el objetivo principal. Los barrotes son aquellos que permiten llevar a cabo esta estrategia y abajo en ciencia, tecnología e innovación, en el numeral 5, tenemos todo lo que está de la mano para poder llegar a ese objetivo. De acuerdo a eso, entonces, no solamente hablamos de la innovación desde la teoría, sino que se deben generar estrategias a nivel jurídico, a nivel político y a nivel económico para poder hablar de innovación en las sociedades. Entonces, en los planes nacionales de desarrollo de todos los presidentes que hemos tenido hasta el momento, deben incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación. Y deben tener una dimensión transversal, es decir, debe estar incorporada a todos los ejes de desarrollo de las sociedades. Y debe también fomentar la investigación y la innovación en todos sus ciclos de formación. Para eso entonces la ciencia y la tecnología es un pilar, es decir, es la base, es lo más importante para poder hablar de un país competitivo. Si no se invierte en ciencia y en tecnología, no podemos hablar de innovación. Y jurídicamente, la ley 286 es una ley que establece la ciencia, la tecnología y la innovación como las instituciones educativas, como las empresas, como todo el sistema productivo debe articularse para poder cumplir con los objetivos que se están planteando para el año 2032. Entonces acá tenemos ya la parte de ciencia y tecnología desde el orden jurídico, el artículo 2 de la ley 286 del 2009, por lo cual transforma a Colciencias y fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Entonces recordemos que Colciencias es lo que articula todos los procesos de investigación de Colombia. Y desde Colciencias se aprueba presupuesto para que desde la investigación se pueda aportar a la sociedad. Entonces, tener presupuesto desde Colciencias es necesario para poder hablar de crecimiento y para poder hablar de desarrollo. Colciencias articula todas las ciencias exactas, las ciencias naturales, los grupos de investigación. Entonces aquí la idea es orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. Hablábamos al inicio de la sesión que la investigación es el pilar y es lo que habla del desarrollo de una nación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una sociedad que es avanzada, como por ejemplo los Estados Unidos, ellos desde los primeros años de desarrollo, de educación, buscan que los niños investiguen de cualquier cosa, pero que investiguen. Y a eso le incorporan la ciencia y la tecnología. En Japón hacen exactamente lo mismo. Entonces, Colombia desde sus recursos lo que busca es generar alternativas que permitan volver competitivas a las personas que están en procesos de formación o que están en condiciones vulnerables en el campo o en el sector rural. De acuerdo a eso, hay otra parte o otro lineamiento desde lo jurídico que nos habla de la ley 1253 del 2008. En la cual se regula la productividad y la competitividad. Entonces hablamos del desarrollo científico y tecnológico de un país y cómo ese desarrollo científico y tecnológico permite una mayor capacidad competitiva que a la vez facilita la incorporación de Colombia en la economía global, es decir, mundial, y un mejor desempeño exportador. Entonces, cómo lo que yo estoy produciendo
es agradable para los demás, para los otros países y cómo vienen a mi país a buscar bienes, productos o servicios. Y ello es un requisito esencial para el desarrollo económico del país y de las regiones. Entonces, generar buenas estrategias para exportar, para articular ciencia, tecnología y desarrollo, de alguna manera potencia el crecimiento y potencia la competitividad de Colombia con relación al sector de América Latina y con relación al mundo. De acuerdo a esto, entonces, la ciencia, la tecnología y la innovación son un motor de competitividad. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación es importante transformarla en un sector muy amplio que tenemos, que es el campo, es en la parte agropecuaria, y buscar un desarrollo regional y por ende industrial. Entonces hablábamos de cambiar las formas de desarrollo, cambiar las formas en que estoy cultivando la tierra, cambiar las formas en que estoy trabajando las semillas, cambiar la forma en la que estoy manejando el medio ambiente. Eso genera nuevas formas de desarrollo en el país y desde ahí es de donde yo puedo hablar de nuevas estrategias de desarrollo. En Colombia tenemos muchas oportunidades. Recuerden que desde el emprendimiento no podemos hablar de problemas, sino de oportunidades. Y hay muchas oportunidades para poder hablar de una innovación y de un crecimiento teniendo en cuenta lo que nos dan las personas en Colombia. Primero, tenemos un capital humano increíble, con una gran capacidad de adaptación, con una gran capacidad de creación y con una gran capacidad de entendimiento del contexto que tiene y cómo lo puede transformar. En segunda medida, hay algunas instituciones como el Banco Mundial, como organizaciones de carácter económico que hacen canales de financiación de acuerdo a las necesidades que tenga el país. Por otro campo, tenemos un desarrollo científico e innovador que se ha venido potenciando desde el presupuesto que se le da a Colciencias y desde la necesidad de investigar que se le establece en todos los procesos de educación superior. Y por último, presupuesto para la investigación. Entonces, aun cuando es escaso el tema, por ejemplo, de financiación en Colombia, al momento se están generando algunas estrategias para que se pueda potenciar. Hablábamos de algún tipo de estancamiento de problema con relación a la región y es que hay que transformar las formas de producir, porque innovar es convertir lo que yo produzco en riqueza. ¿Sí? Y entonces en ese orden de ideas, aun cuando tenga un capital humano increíble y cuando tenga la posibilidad de tener un canal de financiación efectivo, si no investigo y si no busco los recursos, no voy a poder generar como Estado las condiciones necesarias para poder hablar de innovación. Para el caso colombiano hay varias oportunidades de mejora. En primera medida, la normativa es compleja para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Existe una normatividad clara, pero no todo el mundo la maneja. Y desde las políticas, las diferentes instituciones económicas, los diferentes ministerios han intentado generarlo de una manera clara, pero no es entendible al 100%. En un segundo aspecto, tenemos una baja especialización industrial y baja orientación a las exportaciones. En este orden, entonces, tenemos una economía de autoabastecimiento que no busca oportunidades, que no busca innovación y que no busca ser agradable para otras economías extranjeras y, por ejemplo, hablar de exportaciones. Exportamos lo mismo desde hace varios años, exportamos café, exportamos petróleo, exportamos algodón, pero es importante pensar qué otras cosas se pueden exportar para poder potenciar, para poder generar más alternativas de desarrollo y para no acabar con los recursos que ya se tienen. Por eso hablamos de bonanzas, hablamos de bonanza cafetera, de bonanza petrolera, de bonanza en la agricultura, porque esas bonanzas permiten un mercado y una migración de capital que de alguna manera cumple y abastece las necesidades del contexto. Entonces aquí no hay una especialización, sino que somos monotarea, solamente hacemos una sola cosa en producción. En otro aspecto, tenemos una falta de visión a largo plazo y un crecimiento económico basado en la tecnología y en el conocimiento. Entonces no se proyecta, no se busca algo nuevo, no se busca innovar.
y en este orden, pues cuando no existe falta de visión a largo plazo, me quedo haciendo las mismas funciones y llega alguien con mejores ideas y pues de alguna manera o me deja a un lado o yo me quedo en un obstáculo. Y por último, no se tiene clara la importancia de la investigación de la ciencia y la tecnología para poder hablar en la sociedad colombiana. Y es porque no a todos los lugares y no a todos los sitios de nuestra geografía nacional llega la tecnología o llega la ciencia. Entonces hay una buena cobertura en cuanto a tecnología en las grandes ciudades, en las grandes capitales, pero hacia lugares rurales, hacia el campo, no podemos hablar de una cobertura amplia y traer los equipos a veces genera muchos costos. Entonces, hay iniciativas a nivel local, hay iniciativas desde las gobernaciones, desde el Estado, pero entonces esas oportunidades son muy grandes para poder mejorar y para poder estar a la par de las economías en América Latina y, por qué no, del mundo. Entonces son los aspectos más importantes para poder hablar de innovación y sobre todo de emprendimiento. Es aquí donde yo puedo ver las oportunidades, es aquí donde puedo revisar de qué manera estoy produciendo a nivel global y cómo mi producción a nivel local puede transformarse con ciencia y con tecnología. Hablábamos en la sesión anterior que emprender es difícil, innovar también. ¿Por qué? Porque las dos requieren de algo muy importante y que a veces los seres humanos no desarrollamos, y es la creatividad. Es importante tener claro que la creatividad puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida y pues maravilloso si se hace en el ámbito empresarial. De hecho, una de las principales armas al momento de afrontar la creación de una empresa son las buenas ideas, y una idea nos diferencia del resto. Entonces, recordemos que es importante no tener mucho material o mucho dinero para poder hablar de una idea innovadora o de una idea emprendedora, sino es tener las ideas y es tener el capital humano sobre todo para poder hablar de innovación y de crecimiento. Por último, si hablamos de creatividad, ganamos muchas cosas, y es que somos protagonistas en una empresa, en el trabajo, en el estudio o en la familia. Innovar y emprender permite también tener una mente abierta, romper rutinas y miedos. Y además, innovar y emprender permite crecer. Recordemos que si hacemos todo el tiempo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados y eso genera monotonía. Y por último, la innovación se valora en el mundo empresarial. Entonces, cuando usted es empleado, cuando genera de pronto su fuerza de trabajo hacia una empresa y no innova, y no crece, y no cambia, se va a volver monótono el trabajo. Entonces, en el mundo empresarial se valora la innovación, en el mundo empresarial se valoran las nuevas ideas, y ese mundo empresarial, recordemos que es lo que potencia el crecimiento en las diferentes sociedades. Entonces, esa es una invitación para que se tengan claras, primero, los recursos con los que se cuenta a nivel local para poder hablar de innovación, segundo, las posibles ideas de emprendimiento, y tercero, revisar desde su nivel local cuáles son las alternativas que pueden tener para poder crecer y para poder generar un valor agregado a su trabajo. Vamos entonces con el último taller. En este último taller tenemos entonces un link que los va a direccionar a un artículo de la revista Dinero, en donde nos muestran 4 casos de empresas que están en el contexto nacional y que han tenido estrategias innovadoras y sobre todo que se han podido mantener en el mercado. Entonces tenemos a Cementos Argos, a ACEP, al Grupo Familia y al Grupo Corona. Entonces son empresas que llevan muchos años en Colombia y que iniciaron de una manera pequeña, de una manera micro. Y para poderse proyectar al mercado nacional y a la competencia tuvieron que crecer y tuvieron que generar estrategias innovadoras para estar vigentes en el mercado, para ser competitivas, para poder generar empleo dentro de su empresa y para no morir en el intento. Porque hay muchas empresas que si no innovan, mueren o fracasan o quiebran. Entonces aquí en la revista Dinero, en ese enlace que les envío, tienen la posibilidad de leer 4 casos de emprendimiento empresarial y 4 casos de innovación. ¿Qué vamos a hacer con esos 4 casos? Vamos a trabajar un cuadro comparativo en el cual vamos a mirar cuál fue la estrategia innovadora de cada una de las empresas
y cómo benefició a la sociedad. Porque es importante tener claro que yo puedo tener una estrategia innovadora, pero necesariamente esa estrategia debe beneficiar a la sociedad. ¿En qué? En la economía, en la productividad, en los bienes, en los servicios y en el desarrollo. Entonces es importante tener claro hasta qué punto cada una de estas empresas, Cementos Argos, Aster, Grupo Familia y Grupo Corona, lograron mutar en el mercado, cambiar en el mercado, generar nuevas estrategias y sobre todo beneficiar a la sociedad. No solamente desde la economía, desde la parte del medio ambiente, desde la parte de productividad, desde la parte del conocimiento. Entonces es importante tener en cuenta esos frentes de trabajo en donde una empresa puede cambiar a la sociedad. Y por último, vamos a definir en un segundo punto los conceptos teniendo en cuenta el contexto de innovación empresarial. Entonces, hay que buscar el significado de estas palabras, pero teniendo en cuenta el contexto. Sostenibilidad, hablando desde la economía, innovación, hablando de las empresas, empleo desde lo que yo genero con una estrategia innovadora, competitividad, es decir, cómo logro que mi producto siga vigente en el mercado, y talento empresarial, cómo trabajo con mi equipo para que se puedan capacitar y puedan ser productivos dentro de todo lo que se está trabajando. Tercer punto, seleccione una empresa de su sector que a su criterio tenga resultados innovadores y realice un informe teniendo en cuenta los siguientes pasos. A, actividad que desarrolla la empresa. B, impacto económico en el sector. Y C, aspectos que considera son innovadores. Entonces, no necesariamente debe ser una empresa muy grande, pero sí una empresa que ustedes vean ha crecido a nivel regional, ha permitido oportunidades de empleo, ha innovado en la forma de producir y logra ser sostenible y vigente en el tiempo para hablar de competitividad y de productividad. Entonces, espero que el contenido de este seminario haya sido válido para sus conocimientos, para todo lo que tenemos al momento de hablar de investigación, de innovación y de emprendimiento, y que realmente genere estrategias, sí de conocimiento, sí de investigación, pero sobre todo de formación, y para que ustedes puedan transformar contextos locales y generar algo diferente a lo que ya tienen en su momento. Los dejo con esta frase, en donde nos dice que la innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. Entonces aquí Jorge González Moore nos dice la importancia de cambiar, la importancia de moverse todo el tiempo para estar vigente y para poder trascender y sobre todo formarse. Muchísimas gracias por su atención. Fundación Universitaria San Mateo.